Buen día, profesor y compañeros. En esta presentación nos tocó hablar acerca de la producción de polvos metálicos, prensado convencional y sinterizado. El equipo está conformado por mis compañeros Jiménez Aguilar Cristian Alejandro, Martínez Juárez Moisés, Romero Roque Víctor Ignacio, Tolentino Pérez Miguel Ángel y yo, Villalpando Sumaya Jorge. La producción de polvos metálicos, el prensado convencional y el sinterizado son procesos fundamentales en la fabricación de componentes metálicos con propiedades específicas y un amplio rango de aplicaciones industriales. Estos métodos se encuentran en la vanguardia de la metalurgia de polvos, una disciplina que ha ganado una creciente importancia en la manufactura moderna debido a sus ventajas en términos de eficiencia y precisión. En cuestión de polvos metálicos, su importancia se debe a las numerosas ventajas que ofrece, como permitir la creación de componentes con formas y geometrías complejas, que serían difíciles mediante métodos tradicionales. También se desperdicia menos material, las propiedades mecánicas mejoran y algo importante para todas las empresas es la reducción de costos de fabricación. Por otro lado, el proceso de prensado convencional debe su importancia a la producción eficiente, precisa y versátil de las piezas geométricas específicas. Este implica varias etapas que posteriormente mis compañeros explicarán con más detalle, así como las distintas aplicaciones donde es utilizado este proceso. Asimismo, se presentará el proceso de sinterizado, que es igualmente un proceso clave en la fabricación de piezas metálicas y cerámicas, encargándose principalmente en la creación de componentes de alta calidad y rendimiento, ya que gracias a esto la densidad de las piezas fabricadas aumentan su dureza, resistencia y tenacidad. Por último, explicaremos la normatividad con la que se rigen estos procesos, describiendo su contenido para entender la calidad de los productos, seguridad, compatibilidad con aplicaciones mayormente específicas, entre otras. Sin más que agregar, continuamos con mi compañero. Mi nombre es Alejandro Jiménez y voy a hablar acerca del prensado convencional. Primero, ¿qué es? Es un proceso en el cual, mediante la presión, se realiza la compactación de polvos metálicos dentro de un molde para así tener una figura deseada. Esta compactación de los polvos metálicos nos da una pieza verde que es una pieza en bruto muy cerca del producto final. La compactación se realiza aplicando una presión uniaxial, que va de entre los 200 megapascales a los 1500. El proceso de prensado convencional utiliza eh, prensas hidráulicas o mecánicas para darle forma a las láminas de metal, que pueden ser de acero, aluminio o u otros materiales. El prensado convencional va de varias etapas, empezando con la preparación del material. Para la preparación del material se preparan las láminas metálicas, que también son conocidas como blanks. Estas pueden ser de distintos grosores, propiedades, dependiendo de los requisitos del producto final. Después tenemos el corte del material. El blank se corta para adaptarse al molde de este producto final con distintas técnicas, como lo pueden ser el troquelado, el láser o el estampado. Tenemos el formado del material. El blank se coloca en la prensa, entre los moldes, para realizar la fuerza necesaria y así obtener el producto final. Por último tenemos la rebaba y el acabado. En la pieza, antes de llegar a su producto final, suele tener rebabas o imperfecciones, las cuales las vamos a quitar con estos acabados, que se puede dar con el lijado o con cortes secundarios. Por último tenemos las aplicaciones, en este caso en específico en la industria automotriz. Tenemos tres. En el exterior tenemos la producción de puertas, capós y puertas, para darle forma a la carrocería. También tenemos en el interior o en el habitáculo la producción de de consolas centrales y otros elementos igual dentro del habitáculo, ya que estos tienen formas específicas. Por último tenemos el sistema de escape, para darle forma a estos tubos, silenciadores, etcétera,
y que tengan mayor durabilidad y resistencia a altas temperaturas. Hola, mi nombre es Moisés Martínez Juárez y les voy a platicar sobre la utilización de los polvos metálicos en la impresión 3D. Los componentes básicos en la impresión 3D sobre metal son los polvos metálicos, que son partículas finamente molidas de diversos metales que se van a utilizar como la materia prima en procesos de fabricación aditiva. Bien, estos polvos van a poseer propiedades específicas que van a permitir su fundición y posteriormente su fusión para crear de esta manera piezas u objetos tridimensionales capa a capa, dentro del cual en este proceso podemos destacar diferentes o diversas ventajas. Una de las principales es la de poder producir geometrías bastante complejas que de alguna manera, si utilizáramos otro modo de fabricación con técnicas convencionales, no podríamos producirlo, sería muy difícil o casi imposible. También esta tecnología nos va a poder producir diseños bastante ligeros debido a una estructura reticular interna que queda en la pieza final ya impresa, y esto es bastante benéfico o bastante útil para industrias como la automotriz o aeroespacial o médica. Ahora bien, debemos de mencionar los diferentes tipos de polvos que vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque en la ingeniería vamos a poder producir piezas a la medida con propiedades mecánicas que nosotros deseemos, como por ejemplo una mayor resistencia, una mayor durabilidad o una mayor resistencia al calor. Los tipos de polvos que vamos a encontrar para la impresión 3D van a ser los polvos de acero inoxidable, que se destacan por su resistencia a la corrosión, que los va a ser adecuados para aplicaciones en sectores automotriz, aeroespacial, médico, entre otros. También tenemos, por ejemplo, el polvo de titanio, que es muy famoso por su relación en cuestión de resistencia a peso. Su biocompatibilidad también es una de estas uno de estos beneficios. ¿Por qué? Porque se utilizan bastante en industrias aeroespacial, automotriz, electrónica de consumo. También por ejemplo, se permiten fabricar piezas muy ligeras utilizando este tipo de polvo. Ahora vamos a ver el aluminio en polvo, que si bien es un material que se valora por su baja densidad, tiene una buena conductividad térmica, una alta resistencia. Se utiliza mucho en industrias como hemos mencionado, automotriz, aeroespacial, industria médica, industria de electrónica de consumo, y permite la fabricación de piezas ligeras con un coste más bajo que utilizando otro tipo de metales. Y polvos, por ejemplo, níquel en polvo, que posee una alta resistencia a la corrosión, propiedades altas a las propiedades resistentes a altas temperaturas. Se va a utilizar en aplicaciones, por ejemplo, en el procesamiento químico, en la industria electrónica y en generación de energía. Tenemos polvo de cobre, que ofrece una elevada conductividad eléctrica térmica y lo hace adecuado para aplicaciones en electrónica, telecomunicaciones e intercambiadores de calor. Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel Tolentino del grupo 6 SV1 y yo voy a hablar de las desventajas sobre esta adopción y un poquito más de la historia de este proceso. Para poder hablar objetivamente sobre la fabricación de piezas con polvos metálicos, debemos abordar sus desventajas, las cuales han sido una limitante para poder adoptar este método de forma masiva, iniciando por sus costos iniciales elevados. Equipos como sistemas de sintetización láser o por haz de electrones y el control de polvo requieren inversiones significativas. Esto puede ser una barrera para empresas pequeñas que prefieren métodos más convencionales. Luego, sus limitaciones en el tamaño de las piezas, que a pesar de ser muy avanzadas, aún hay restricciones de tamaño de las piezas debido a las limitaciones en el equipo actual. También es un proceso complejo y requiere un control preciso. Requiere un control meticuloso de la temperatura, de la distribución del polvo y otros parámetros para obtener propiedades mecánicas óptimas, lo que aumenta la complejidad y otros costos de operación. Después,
podemos hablar del acabado de las tolerancias dimensionales. Algunas piezas necesitan un mecanizado adicional para poder alcanzar las tolerancias y acabados superficiales deseados, agregando pasos y costos. Las limitaciones en materiales y sus aleaciones dificultan su procesamiento y algunas no cumplen las propiedades deseadas, lo que al final del día termina representando una pérdida para la empresa que intenta este proceso. Entonces, lo que al final del día quieren las empresas es poder generar más ganancias con el menor esfuerzo posible. Principalmente la falta de adopción masiva se debe en parte a la preferencia por métodos más tradicionales, pero conforme se vayan superando estos obstáculos, la fabricación con polvos metálicos puede ser más común, ofreciendo ventajas en diseño y eficiencia. Ahora, hablando un poco más sobre la historia de este proceso, tiene origen en la Segunda Guerra Mundial. Para la producción urgente de componentes bélicos se adoptó esta técnica y se expandió a industrias como la aeroespacial y la automotriz. Los avances en la tecnología, el control de calidad y la automatización fueron clave, al igual que la investigación en materiales, diseño y procesos. Variantes como la metalurgia con inyección de metal, con sus siglas MIM, o la fabricación aditiva, mejor conocida como la impresión 3D, ampliaron sus aplicaciones para piezas personalizadas y complejas. Su evolución proviene de necesidades industriales, investigación continua y avances tecnológicos, convirtiéndose de un uso bélico a una técnica esencial en la fabricación moderna. Ahora pasamos a las normas aplicables para la producción de polvos metálicos, el sinterizado y prensado convencional. Quiero empezar diciendo que antes y después de la obtención de los polvos y demás procesos existen normas también aplicables. Sin embargo, quiero enfocarme en durante la producción de polvos metálicos, ya que es donde se toman en cuenta más normatividades o normas aplicables. Empezando por la ISO 4490, que es para medir la velocidad de flujo. Esto mediante un conducto calibrado bajo métodos normalizados, es decir, que en esta solamente pasan 50 gramos de polvo metálico, siempre 50 gramos, y de ahí se va midiendo para velocidad de flujo, así lo toman. Esto solamente es para polvos metálicos, sin más. Es la otra norma aplicable, la que sigue, es muy parecida, es la ACTM B213, que en esta se toma un embudo HAL. Es diferente, es para medir también la velocidad de flujo, sin embargo, por el embudo es diferente porque en esta no solamente son 50 gramos, el equipo ya tiene predeterminado su medida, y en esta pasan polvos mezclados y polvos metálicos, a diferencia del primero que solamente eran polvos metálicos. La que sigue es la ACTMB 964, que es el método igualmente para velocidad de flujo, pero con el embudo Kearney. Esta es diferente a la otra por su diferencia en los polvos que pasan a través de ella, porque en esta, en Kearney, en B964, son polvos metálicos lubricados y polvos finos que no se pueden agarrar tan fácil al embutido HAL. Es por eso la diferencia. Y por último, la ISO 13517, que es para determinar el caudal de los embudos calibrados para las pruebas diferentes. Esas son las 4 en las que me voy a enfocar. Como pueden ver en las diapositivas, aquí están sus equipos, son diferentes, son para diferentes polvos, como os acabo de explicar. Sin embargo, existen normas para las demás cuestiones de prensado y sinterizado antes y después, como la SAEJ 417, que es para norma de práctica para el examen y análisis. Esto es químico, análisis químico. La ASTM B311, que es para la especificación estándar de los polvos. La DIN, esto es otro apartado de normas, también nos tomamos en cuenta. La DIN 30910-4, que es para métodos de ensayo. Nos regresamos a las normas ISO, la ISO 5750, la ISO 3991 y la ISO 4490, como ya fue nombrada. Es para las primeras dos son para densidades y la última para la velocidad de flujo, como lo nombré hace un segundo. La ISO 2740 y la ISO 5751, que es para los sinterizados y prensados convencionales, es decir, en el proceso estos ya son normas establecidas para que el proceso se garantice en una correcta medición, en una correcta producción de estos. Asimismo, les quiero decir que, como pueden notar, las últimas dos normas son solamente para normas prensados convencionales y sinterizados. Todo lo demás se especifica en
o se va al apartado de polvos metálicos. Porque estos son más difíciles de, digamos, tiene un proceso más complicado, con más estándares y con más mediciones. Es por eso que se especifica más en polvos metálicos más que en y prensado convencional.